Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de Jonathan González, en el canal A Contracorriente. Esta semana vamos a hablar de microservicios, pero vamos a hablar de microservicios de un tema un poco específico. Vamos a hablar de cómo hacer que los microservicios puedan hablarse y entenderse entre ellos. Para eso vamos a hablar de orquestación y coreografía, pero eso te lo cuento ahora. Orquestación versus coreografía. Me escribió un chico de Madrid que se llama Pablo, y Pablo me decía: oye, me ha parecido muy interesante la propuesta que haces, pero no sé muy bien qué hacer cuando tenga un gran monolito que tengo y lo descomponga en trozos más pequeños, en microservicios. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y yo le intentaba explicar lo que iba a pasar, y me di cuenta de que quizá hacía falta un vídeo antes sobre microservicios también, pero más concreto sobre orquestación y coreografía. Dame un segundo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Como te decía en la introducción, hoy vamos a continuar hablando de microservicios, pero de una forma un poco diferente. No voy a centrarme tanto en lo que es el microservicio per se o el por qué se decide hacer un microservicio, pero sí me voy a intentar concentrar en los próximos 10 minutos dentro de lo que es el concepto de cómo funciona cómo funciona una arquitectura de microservicios de modo amplio, ¿no? En general hay dos formas de funcionamiento, que es orquestación y coreografía. Prácticamente, no voy a decir la totalidad, pero una gran implementación, una gran cantidad de implementaciones actuales son orquestación pura y dura. De hecho, es muy probable que te suene conceptos como Kubernetes. Pues básicamente eso es orquestación de microservicios, en la forma de contenedores, obviamente. Pero hay esos dos conceptos. Está el concepto de orquestación y coreografía. Bueno, primero, antes de entrar a lo que es orquestación y coreografía, que ya te adelanto que es algo muy sencillo que se puede definir con una sola frase, quiero recordarte que en el vídeo de la semana anterior te explicaba que los microservicios tienen algunos preceptos de diseño, ¿no? Entonces, dentro de los preceptos de diseño es que la arquitectura tiene que ser muy sencilla, y cuando hablo de muy sencilla estoy realmente infiriendo que los microservicios tienen que tener muy poca interacción. Hay dos preguntas que son bastante recurrentes. Uno es cómo es la interacción entre los microservicios, y la otra es cuál es el tamaño de los microservicios. ¿Tienen que ser pequeños? Bueno, pues voy a intentar eliminar esas dudas. La interacción tiene que ser sencilla. Cuando digo sencilla, digo que los protocolos, los formatos y la cantidad de interacción tiene que ser reducida, tanto en tamaño como en cantidad propiamente. Entonces, cuando hablamos de interacción, estamos hablando de que se tiende a utilizar pues llamadas HTTP REST. Se suele utilizar como formato de fichero pues JSON, que es un formato muy liviano, mucho más liviano, por ejemplo, que un XML, obviamente, también menos potente, y suele haber poca interacción. A la pregunta de... y otra forma es MQTT, ¿vale? Es decir, HTTP REST con JSON o publicación-suscripción con MQTT. Esas son las formas más livianas que hay de intercomunicar microservicios. A la pregunta de ¿tienen que ser pequeños? Bueno, realmente es que sean pequeños o no, no es lo importante, porque en el vídeo de la semana pasada te explicaba que la forma en la que se divide un monolito es por su dimensión funcional. Es decir, cuando partimos un microservicio, un monolito en microservicios, lo que estamos haciendo es una división funcional. Y claro, aquí es donde los puristas dicen que si la división funcional está bien hecha, entonces esos microservicios van a ser muy independientes, van a tener muy bajo acople. Si tienen que persistir datos, lo persistirán cada uno como cada uno quiera, como cada microservicio quiera, y todo estará muy dividido. Hasta tal punto estará dividido, todo desde un punto de vista purista, hasta tal punto estará dividido que la funcionalidad completa se seguirá respetando,
pero muy probablemente el ecosistema en general va a estar espaciado hasta el punto de que podemos ver como cosas visibles o perceptibles, que en el mundo de microservicios, si alguien programa un microservicio en Java, otro se programa en Python y otro se programa en Node.js y cada uno funciona bien, no va a pasar nada. Cada uno, el ecosistema es el mismo, pero todo está muy compartimentalizado, muy individualizado, muy estanco, funciona bien. Cuando se interconectan los microservicios, como hablan un idioma común, vamos a decir, pues se llaman a través de REST o se pasan información o eventos a través de MQTT, funciona. Entonces, esto es lo más cercano a lo que los puristas dicen que tiene que haber un acoplamiento y una independencia total. Hasta tal punto que muchas veces los equipos de desarrollo pueden no llegar a conocer toda la complejidad de una gran arquitectura, porque están muy concentrados en los microservicios que cada equipo pone en funcionamiento. Date cuenta que cuando los programadores, cuando los equipos de desarrollo en general adquieren el concepto del paradigma de trabajo en DevOps, existe una cosa que se llama el contrato de trabajo. Ese contrato es cuando un equipo pone en funcionamiento dentro de una arquitectura pues un componente. Ellos pasan a ser responsables de ese componente, no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino desde el punto de vista de la ejecución, y asumen un contrato con el resto de compañeros, con el resto de usuarios, con el resto de clientes, de que ellos se van a responsabilizar por ese microservicio. Desde esta perspectiva, con todo lo que estoy comentando, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando pasamos de un gran monolito a una arquitectura de microservicios, si se quiere, que otra cosa es que no se quiera, si se quiere, puede haber muchos equipos de trabajo que pueden ser totalmente independientes, estancos, cada uno conoce su funcionalidad y simplemente se relacionan entre sí pues para saber cómo van a interrelacionarse cuando los microservicios tienen que hablarse entre sí. Esto tiene cosas positivas y cosas negativas, obviamente, y cada empresa, cada organización es un mundo y podrá definir qué es lo que le interesa en cada caso, pero la realidad es esa. Entonces, dicho esto, ¿qué es orquestación y qué es coreografía? Bueno, orquestación es muy sencillo. Básicamente lo que estamos diciendo es que hay en el mundo de los microservicios un microservicio o un componente, normalmente un microservicio, que es el que se encarga de coordinar a todos los demás, haciendo que todo funcionalmente fluya de una forma natural sin que haya un service bus, como había en Service Oriented Architecture, en SOA, que es el que tiene toda la lógica de negocio. Este componente, que no es central, simplemente es un componente coordinador o orquestador, se encarga, además de hacer que todos los microservicios hablen entre sí, se encarga también de la gestión de errores. Entonces, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente, desde el punto de vista de la gestión de errores, que haya un componente que te gestione los errores, pues parece una ventaja. En general, luego ya se verá que en el mundo de microservicios la gestión de errores es la principal desventaja, es la parte más problemática. ¿Qué es por lo tanto la coreografía? Bueno, pues la coreografía es exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. La coreografía es una forma de trabajo en la que no hay un componente central ni principal, que es el que coordina los microservicios, sino que todos los microservicios se coordinan entre sí ellos solos. No hace falta tener nadie central que hace que todo funcione. Y además, ese componente que ya no existe no hace ya tampoco la gestión de errores. Entonces la gestión de errores tiene que funcionar de una forma un poco diferente. Lo que sí hay es un montón más de comunicación. En orquestación puede ser que la comunicación entre servicios sea reducida. Acuérdate lo que acabo de decir, desde un punto de vista de los puristas, en el mundo de microservicios, la interacción entre microservicios tendría que ser prácticamente nula. Bueno, en coreografía la interacción entre servicios va a ser muchísima. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos necesita generar un evento cada vez que sucede algo y notificarlo a los demás. Voy a intentar poner un ejemplo para explicar lo que es orquestación y coreografía
de forma sencilla. Por ejemplo, supongamos una tienda virtual, que es un caso de uso bastante bueno porque una tienda virtual puede ser un programa monolítico, obviamente, pero también puede ser una arquitectura de microservicios y parece que todos los componentes de una tienda virtual se entienden muy bien, todo el mundo las entiende muy bien. Entonces, supongamos en una tienda virtual que hay una cesta de la compra, ¿vale? Desde un punto de vista de orquestación, todo empezaría con la cesta de la compra. El usuario pondría elementos en la cesta de la compra y ese componente central en la orquestación sería el que cuando la cesta de la compra ya está completa y se va hacia el checkout, hacia el pago, es el que se encargaría de pasar la información de la cesta de la compra desde la cesta de la compra propiamente a pedidos, para que se haga toda la gestión del catálogo, los pedidos y demás. Desde ahí, pedidos, tendría que pasar información o ese componente central indicaría que tiene que pasar información a facturación y facturación tendría que pasar información a shipping o al envío para que lo que el usuario acaba de comprar pues llegue a su destino. Aquí hay un componente no central, no quiero utilizar esa palabra, hay un componente que es el que va diciéndole al resto de microservicios que se vayan pasando información entre ellos. ¿Qué es lo que pasaría en el mundo de la coreografía? Pues en el mundo de la coreografía lo que estaríamos hablando es de un montón de eventos que suceden entre los microservicios. Entonces, muchos microservicios están escuchando y hay un microservicio que es el que probablemente empieza a hablar, genera un evento y lo comunica a los demás. Por ejemplo, la cesta de la compra puede publicar un evento en el que, en un tópico, vamos a llamarlo así, para ir asimilando cosas, publica un tópico, un evento y dice al canal de compras, dice el usuario 123 ha comprado todos estos ítems. Entonces, en ese momento, otros microservicios se activan y empiezan a hacer su función probablemente en paralelo. Eso tampoco daría más. Y generan, y a la vez que ellos reciben este evento, generan otros. Entonces, por ejemplo, cuando se activan los microservicios, pues por ejemplo, pedidos, facturación y shipping, pues cada uno empieza a hacer su parte. Bueno, si el usuario compró todos estos ítems, pues yo genero, hago la gestión de catálogo y de pedido, yo genero la factura, yo voy haciendo la comunicación con el sistema de envío pues para gestionar pues que se haga un paquete y que se envíe un paquete, y esto todo se hace de forma automática y coreografiada. Probablemente este sea el mejor caso de uso para explicar lo que es orquestación y coreografía. A día de hoy, ¿qué es lo que más se hace? Bueno, prácticamente lo que más se hace es orquestación. La coreografía es complicada porque tienes muchos componentes que pueden estar constantemente generando eventos y si no estás acostumbrado a gestionar algo en orquestación, hacerlo en coreografía puede ser bastante más complicado. Ten en cuenta que hay lo que se denomina un control cognitivo, un control cognitivo, una carga cognitiva. Esa carga cognitiva lo que nos dice es que estos componentes ahora tienen unos pros y unos contras que no se habían visto. Por ejemplo, en el mundo de microservicios la latencia de la red es importante. En el mundo de los monolitos no, sí, también era importante, pero es que aquí se hace acuciante y sobre todo como tienen que interactuar mucho entre ellos, es muy importante que la latencia no sea un factor determinante, o si lo es, que esté funcionando bien. La gestión de errores, como decía, ya va a ser variopinta. En un monolito la gestión de errores es monolítica, en orquestación hay un componente que se encarga de la gestión de errores, en coreografía los errores normalmente se notifican también como eventos, de tal forma que si hay algo que se hace y genera un error, hay que generar eventos para deshacerlo, lo que genera más interacción dentro de los microservicios y por lo tanto los puristas se rascan las vestiduras porque dicen que realmente hay bajo acoplamiento, pero hay mucha interacción, lo cual no debería de ser. Pero bueno, es que todo no puede ser. Los formatos de datos también son importantes porque, como decía antes, la comunicación entre microservicios tiene que ser muy liviana. Cuando hablamos vía REST, cuando hablan vía REST los microservicios, normalmente lo que se envía como formato es un fichero JSON. JSON es bastante liviano, obviamente más liviano que un XML, pero
Pero también hay formatos más livianos. En coreografía los eventos normalmente se mueven a través de MQTT, a través de un tópico. Eso es mucho más liviano. Entonces, esto es importante, pero también genera una tercera dependencia sobre un sistema de MQTT que a su vez también genera un acople, porque varios microservicios tienden a hablar tienden a publicar eventos dentro de un sistema que, bueno, no es un bus de servicios, pero es un lugar de eventos, un sitio de eventos. Entonces, los puristas se rasgan de nuevo las vestiduras porque la coreografía tampoco solventa esos principios ideales de bajo acoplamiento, máxima independencia. Y por último, la tolerancia a fallos es un factor importante. Normalmente cuando estamos enseñando una tienda virtual, pues no queremos que nuestros usuarios vean que algo falla y necesitamos ser capaces de capturar todos los errores. Y nada más. Esto es el mundo de los microservicios en orquestación y en coreografía. Yo creo que esta semana lo he hecho bien, he cumplido los tiempos, así que lo voy a dejar aquí. Y nada más. Si te gusta el tipo de contenido que estoy haciendo, pues por favor dale a me gusta, comenta más abajo cualquier cosa que te parezca interesante. De hecho, me han hecho llegar muchas consultas a colación, pues de, oye, los microservicios tienen que ser grandes, pequeños, y bueno, pues eso lo he intentado tratar en estos vídeos. Y nada más, si te gusta el tipo de contenido, pues oye, suscríbete y dale a la campanita, así cada vez que genere un contenido nuevo, pues te llega el aviso y nada más. Yo creo que por hoy está bien, así que nos vemos. Chao.